Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Martín Paredes y estoy a cargo de la dirección de posgrado y extensión del Departamento de Economía, así que en nombre del departamento y bueno, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales les doy la bienvenida a este webinar sobre Python, el lenguaje de programación para Data Science. Este webinar forma parte de nuestras actividades de lanzamiento del curso especializado en inteligencia artificial, que estará comenzando en unas semanas. Y justamente me acompaña el director del curso, el profesor Javier Coronado, quien dará algunas palabras en breve, y también me acompaña el profesor Eric López, quien estará a cargo del webinar el día de hoy. Sin más de mi parte, cedo la palabra al profesor Javier Coronado. Javier. Gracias, Martín. Buenos días a todos. Buenos días, Eric, y a todo el equipo de la UDEP que nos acompaña dándonos soporte el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes que ya se han conectado tan temprano. Tal y como mencionó Martín, mi nombre es Javier Coronado, yo soy el director del programa especializado en Data Science y del curso especializado en inteligencia artificial que estamos ofreciendo a partir del 21 de enero de este año en convenio de estas actividades de promoción de la ciencia de datos, en particular de la inteligencia artificial a nivel académico, a nivel pedagógico. Hemos convocado y hemos organizado este webinar en el que Eric López, que es parte de nuestra plana docente en el programa de Data Science y en el curso especializado de inteligencia artificial, nos dará sobre Python, el lenguaje de programación de ciencia de datos y de inteligencia artificial. Dicho eso, entonces, paso a presentar a Eric López Obando. Eric López, como hemos comentado, es profesor de nuestros cursos y nuestros programas de ciencia de datos e inteligencia artificial. Él es ingeniero informático por la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, Chile, y es actualmente o recientemente ha obtenido su doctorado en ingeniería informática por la misma universidad. Él es experto en el manejo del programa R y el Python para el desarrollo de herramientas de análisis de datos y predicción en el campo de la ciencia de datos. Él también ha efectuado investigaciones de modelos de pronóstico, es decir, de predicción y de inteligencia artificial, y ha sido consultor en programas de desarrollo de aplicaciones especializadas para distintas organizaciones de diversa naturaleza, privadas y públicas. Entre ellos, es autor de numerosos artículos especializados sobre modelos de pronóstico en inteligencia artificial. De tal manera, entonces, que tenemos como expositor el día de hoy a un, un perfil muy especializado, muy preparado, que nos viene acompañando ya desde tiempo atrás, desde el punto de vista pedagógico y académico, la ciencia de datos y en especial la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Sin más, entonces, le doy la bienvenida a Eric nuevamente. Él eh, está en transmisión desde Chile en este momento. Así que muchas gracias, Eric, también. Y sin más, 45 minutos para tu exposición. Hola a todos, hola Javier, Martín, a todos los asistentes. Muchas gracias por la presentación. Espero que me logren escuchar bien. Estos próximos 40 minutos es hablar un poco de Python, comentarles un poco de cuál es la filosofía o cómo ha sido también el boom de la herramienta y cómo ha permitido de alguna manera ser hoy día una o la herramienta consolidada para todo lo que es el manejo de ciencia de datos y herramientas de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, no obstante, antes de empezar, bueno, ahí tenemos la presentación, igual me gustaría saber, por ejemplo, cuántos son, o de qué áreas son las personas que están presentes en la asistencia.
Entonces, por ejemplo, yo ahora en el chat, donde tengo entendido que también todos los asistentes también pueden ver, ¿ok? Estoy compartiendo un pequeño link que es a una plataforma Mentimeter, no sé si ustedes ya la han conocido, que es utilizada en otros webinars, para poder hacer consultas, ¿ok? Y lo que en este caso quiero hacer es que ustedes simplemente me comenten en una palabra, ¿ok? Eh, ¿En qué área están trabajando actualmente o qué área estudiaron o están estudiando? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, mientras voy avanzando en la charla, y ustedes van a ir respondiendo, entonces yo acá lo puedo ir viendo para también tener una idea de cómo es el background de la audiencia que tenemos hoy día presente. Por decir de alguna manera, si las personas ya vienen del área de programación, entonces, claro, es posible que este webinar no sea de mucha mayor información, ¿ok? Y por otro lado, si son de otras áreas, bueno, entonces ahí de alguna manera también buscar algunas pocas insights de cómo ir direccionando el webinar de hoy día, ¿ok? Entonces aquí por lo menos puedo ver que es una amplia variedad, aunque algunos ya se empiezan a destacar eh, por el concepto de estadística, etcétera. Entonces ustedes vayan respondiendo mientras yo ir avanzando, ¿ok? Para ahí tener alguna idea de una apreciación de cómo está la audiencia hoy día. Mientras ustedes respondan, entonces yo procedo a compartirles nuevamente la presentación para ir avanzando un poco en la idea. Entonces, ya. Ok, Python, lenguaje de programación para la ciencia de datos. Bueno, Javier ya me presentó, así que la siguiente, bueno, la slide que viene la voy a emitir. Este es un webinar que está direccionando también para poder presentarnos el curso de especialización de inteligencia artificial que va a dictar la Universidad de Piura en modalidad online a partir del próximo 21 de enero. Okay, el cual está dividido en 3 módulos y ahí el profesor Javier les va a dar más detalle en qué consiste, la forma de inscribirse, etc. Okay. Esto sería como una especie de la clase cero, si se quiere decir. Una pequeña clase introductoria o motivación para lo que vendría a ser después los próximos, o al menos el primer módulo que se va a ver en este curso de especialización. El profesor Javier me presentó, así que omito esta slide. Y entramos al concepto primero para entender dónde nos vamos a posicionar o entender de alguna forma también por qué en este caso el lenguaje de Python ha tomado tanta preponderancia. Ok, en este caso el webinar es de Python, lenguaje de programación para ciencia de datos. Entonces nuevamente habría que entrar a hablar qué es lo que es ciencia de datos. Ahí yo los invito a que vean ya el webinar que dictó el profesor en la versión anterior en la página del curso está la otra webinar, donde también se habla netamente del concepto de ciencia de datos. Y aquí simplemente hacer un pequeño resumen de cómo es la evolución en el proceso de análisis. Seguramente muchos de ustedes hacen diferentes tipos de análisis y puede que se identifiquen con alguna de estas etapas, ¿ok? Y acá básicamente lo que yo utilizo esta lámina es para poder hacer hincapié en que hoy día lo que buscan la mayoría de las organizaciones, ya sea privadas o no, o con lucro, sin fines de lucro, de manera transversal y en cualquier tipo de área, lo que uno busca básicamente se centra en la gran mayoría en tratar de responder esta pregunta. ¿Qué es lo que va a suceder? Tratando de entenderlo como análisis predictivo, ¿ok? Anticiparse a eventos que aún no han ocurrido. Pero hoy día también hay muchas organizaciones que poco a poco van creciendo, que poco a poco van creciendo, va creciendo el interés de tratar de responder esta otra pregunta. ¿Qué podemos hacer para que algo suceda? Y por ejemplo, lo que hemos todos vivido el año pasado, el año 2020, y lo que aún seguimos viviendo, es, por ejemplo, cómo tratar de hacer de que, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, cómo hacer de que el nivel de contagio disminuya, cómo hacer de que el virus se erradique, cómo hacer de obtener, de alguna manera ya no es tratar de predecir el futuro, sino tratar de alguna manera encontrar alguna estrategia, encontrar algún camino, alguna manera, algunas fórmulas, algo que nos proporcione para lograr algo que nosotros deseamos. Eso es lo que se conoce como un análisis prescriptivo. Va más allá del análisis predictivo. El análisis predictivo es como anticiparse a lo que va a ocurrir o tener alguna idea de lo que podría ocurrir, ¿ok? Pero en el otro es de alguna manera tener alguna herramienta o algo que nos ayude para poder intervenir y lograr algo que yo quiero. Estos dos vienen a ser lo más interesante, si se quiere llamar, pero al mismo tiempo es lo que es más difícil y al mismo tiempo entrega más valor a las organizaciones. No obstante, para llegar a estos dos pasos, necesariamente
hay que pasar por estos dos primeros, que uno podría entenderlo que es como lo más básico, pero uno no se puede saltar caminos. Es necesario primero tratar de responder. ¿Qué sucedió? Que básicamente es un análisis descriptivo, utilizando todas las herramientas de estadística descriptiva que uno puede tener, ¿ok? Para después tratar de responder a la pregunta, ¿por qué sucedió? Un diagnóstico, y de ahí ir avanzando hacia adelante, ¿ok? Hoy día, seguramente la mayoría se logra identificar con este tipo de preguntas. ¿Qué sucedió? De alguna manera, algunos tienen ciertas ideas, algunos en su formación educacional tuvieron algunas herramientas de estudio, llámese desde el punto de vista estadístico, algunas herramientas matemáticas, incluso algunas ideas intuitivas. No obstante, todo esto hoy día, con la cantidad de datos que tenemos presente, hay que hacerlo no a mano, obviamente, hay que tener alguna herramienta que nos permita automatizar, facilitar, acelerar, ser más eficiente a la hora de tomar y de ir avanzando en estos caminos. ¿Okay? Entonces, de ahí es que es necesario tener alguna herramienta que nos permita, de alguna manera, avanzar, ir evolucionando en este proceso que es el análisis de datos. Y ahí es como ha emergido esta disciplina, la que se conoce como ciencia de datos, en la cual se ha logrado identificar, este es un gráfico que lo pueden encontrar en muchos lados, se ha logrado identificar que esta disciplina viene a ser una intersección entre tres grandes áreas. Incluso hay algunos científicos que proponen una cuarta área, que es también es altamente relevante, pero no vamos a entrar en esto que es como lo tradicional, donde para poder hacer temas o ir a abordar problemas de ciencia de datos, estaría el concepto de, o tendríamos que tener algunas herramientas, algunas habilidades, algunos conceptos de lo que vendría a ser ciencia de la computación, ya sea manejo de programación, utilizar los diferentes tipos de herramientas para gestionar datos, almacenar, recuperar, programar, automatizar, etcétera. No obstante, como estamos viendo que hay que hacer un análisis de los datos, esto nos va a entregar las skills para poder utilizar las herramientas de mejor forma o cómo proponer nuevos tipos de herramientas. Pero el análisis, el trasfondo de lo que tenemos detrás, viene a ser, en este caso, las skills de la matemática y de la estadística que nos va a proporcionar tratar de hacer tratar de encontrar las luces, encontrar las ideas, encontrar los patrones, tratar de encontrar diferentes tipos de tendencias, identificar factores, cómo están interactuando, en qué forma interactúan, etc. Es clave, al menos así yo lo comprendo y así tengo esta concepción, que cuando uno va a entrar en el mundo de ciencia de datos, no necesariamente es 100% herramientas de ciencia de la computación, es decir, o aprender un lenguaje de programación. Es necesario comprender y entender lo que se está haciendo, qué es lo que está detrás. ¿Ok? No obstante, como pueden ver acá, sí es un pilar, y es por ende que necesitamos saber. Y por lo menos el webinar de hoy día nos vamos a centrar un poco en una herramienta dentro de este pilar, dentro de la ciencia de la computación. Pero vamos a ver, de hecho, que esta herramienta lo que hace nos facilita llegar rápidamente a hacer diferentes tipos de procesos o análisis en función de estadísticos o de estructuras matemáticas. Pero si uno no comprende esa estructura matemática, entonces simplemente, claro, no va a tener mucho sentido hacer todo lo que vamos a aprender con la herramienta computacional. Y finalmente, el conocimiento y el dominio del problema. Seguramente la gente que ya se dedica a hacer análisis de datos o ciencia de datos como tal, seguramente se ha dado cuenta de que por mucho que yo sepa matemática, por mucho que conozca muy bien una herramienta computacional, si no conozco el problema que estoy tratando de resolver, entonces simplemente estaría dando palo de ciego, estaría naufragando, literalmente. ¿Okay? Naufragando en este mar de opciones, en este mar de problemas, porque no se comprendería. Un científico de datos necesita comprender el dominio del problema. ¿Okay? Y es por eso que a veces los científicos de datos o bien se especializan en uno o necesariamente una etapa primordial en todo proceso de análisis de datos es, de alguna manera, tratar de comprender el problema. Y en todo proceso, la gente que ya se ha dedicado seguramente se ha dado cuenta que el gran porcentaje de todo proyecto de ciencia de datos es entender la data, hacer la transformación, pero para poder hacer esos tipos de comprensión de la data, ver cómo transformar los datos, necesito comprender qué significan los datos y cómo interactúan en el problema que estamos tratando de abordar. ¿Ok? Abordar, perdón. Entonces, estos tres pilares, digamos, que son los que necesitamos para hacer frente a problemas o desarrollar un proyecto de ciencia de datos. Hoy día nos vamos a centrar en un pilar y más específico nos vamos a centrar
simplemente en un tópico específico dentro del pilar de ciencia de la computación, que es una herramienta de lenguaje de programación, ¿ok? Y que en este caso sería la herramienta de Python. Aquí voy a avanzar un poco más rápido porque, obviamente, si hablamos de ciencia de datos, entonces tendríamos que hablar, ¿y qué es lo que es un dato? Hoy, dato en realidad es todo lo que se puede registrar, ¿ok? Eso también quiero que quede claro aquello. Todo lo que es posible registrar hoy día vamos a entender como un dato, llámese un texto, llámese una señal, un sonido, un nombre, videos, ya dije texto, imágenes, etcétera. Todo lo que es posible registrar, y hoy día ustedes pueden ver, nosotros tenemos una herramienta que es el celular y podemos literalmente grabar y estamos generando datos, están los sensores, etcétera. Todo lo que es registrable entonces hoy día es un dato. Las imágenes, bueno, imágenes de térmica, imágenes de video, etcétera. Todo. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Es tratar de encontrar de alguna manera un conocimiento que nos permita obtener de estos datos. Y esto es lo que se conoce, o es un gráfico también bastante tradicional, ustedes también lo pueden googlear y encontrar, que es como la evolución del dato. El dato básicamente es un registro de una entidad. Ya me sé, como dije en su momento, es un número, es un texto, es una imagen, es un video, etcétera. Pero eso es simplemente un dato, nada más. Cuando uno le da un significado al dato, dependiendo de un contexto, ya es cuando es necesario conocer el dominio del problema, cuando le da un contexto, ese dato pasa a ser información. ¿Ok? Entonces, en la información, vamos a entenderlo como es un dato con contexto, con un sentido. Y ese sentido, en realidad, es en función del problema que estamos tratando de desarrollar. Si yo simplemente digo un número 23, es un dato, pero si ese 23 lo voy a cargar como, no sé, la temperatura de mañana, le doy a un sentido, entonces empieza a ser información. 23, número de personas que están de asistente, listo, empieza a ser información. El sentido le da dando información a ellos. Y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es tratar de encontrar conocimiento y es la estructura de estos datos. ¿Cómo se relacionan estos datos? ¿Ok? Entonces, y de ahí después viene lo que tendría que ser como el conocimiento humano, ya cuando empezamos a tener esta estructura y las vamos relacionando con diferentes apartados o diferentes superestructuras que nos permiten, dependiendo del contexto del fenómeno que nos esté interesando analizar, va a tomar más sentido, va a tomar más preponderancia, etc. ¿Ok? Y este también es una forma de, un ejemplo, pero que me lo voy a saltar, es un ejemplo de la pirámide de información, de lo que sería un dato, que sería información, que lo que sería conocimiento y lo que sería ya, entre comillas, como la sabiduría, así como ya utilizar ese conocimiento para tomar una acción hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, y es como lo ideal o lo que uno busca, lo que uno aspira como persona, como un analista, como un profesional, etcétera, como ser humano. Si se fijan, prácticamente como que es una aspiración desde mucho tiempo, desde la historia del hombre. Y el ciclo de vida de un proceso de ciencia de datos, ya vamos a llegar a lo que es Python, que es la mayoría de los que están acá presentes. Seguramente ustedes ya lo logran reconocer, los que trabajan, es primero uno parte con una formulación del problema, se adquiere los datos, se hace un análisis exploratorio, se preprocesa, se transforman los datos, se busca cuáles son los datos que pueden hacer más aporte, o bien si los datos vienen en sucio hay que limpiarlo, etcétera. Después viene el proceso de modelamiento, después una evaluación y un feedback o la implementación, ya ves el producto final, el producto de datos, qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quiere, qué queremos al final. Queremos generar un software que permita tomar que nos permita o nos entregue de alguna manera ideas para tomar una acción. Necesitamos generar un dashboard para poder visualizar realmente poder visualizar cómo se están interactuando, cómo están generándose las tendencias. Necesitamos generar un servicio web para que sea consumido desde otro tipo de aplicaciones, o simplemente un reporte, o un chatbot, un software de detección facial, etcétera. ¿Okay? Ya sería al final. Ahora, este ciclo que yo estoy mostrando acá, uno puede entender que es como un ciclo así como bien estricto, y eso es falso. Lo ideal es que fuese de esa manera, porque obviamente los tiempos a veces son distintos, los tiempos en la industria es muy distintos a los tiempos de la academia, ¿ok? Entonces pueden haber feedback, pero aquí lo que quiero recalcar es que, por ejemplo, estos tres primeros elipsoides de color celeste que tengo acá, es lo que más consume de tiempo, ¿ok? Adquirir los datos, analizar los datos y preprocesar los datos. Esto es lo que generalmente uno tiende a decir que consume un 80% de todo un proyecto de ciencia de datos, ¿ok? Y sí, demora harto, es lo que más demora, cómo comprender la data, etcétera.
Y obviamente, si demora tanto, hay que apoyarse en una herramienta computacional. Y en este caso, lo que vamos a ver, Python, es una herramienta que de hecho, es más, y ahí vamos a presentar en su momento, Python es una herramienta que se ha hecho tan popular porque, como pueden ver acá, son tareas un poco diferentes, entre comillas. Por ejemplo, generar un producto no es lo mismo que hacer el análisis exploratorio, hacer el modelamiento. Entonces, antes uno tenía que tener una herramienta para cada etapa. Lo que vino a ser Python, en este caso, es hoy una herramienta que puede servir para todas las etapas. Obviamente uno puede decir, pero hay unos que son más eficientes que otros, es verdad. Pero vamos a ver, de hecho, hoy el ecosistema que existe para trabajar con ciencia de datos, hay un núcleo, hay un factor común, y es el lenguaje de Python, y el cual nos permite literalmente participar y ejecutar las diferentes etapas que están acá con un mismo lenguaje de programación. Obviamente nos vamos a apoyar con otros frameworks, nos vamos a apoyar con otras herramientas y que va a acelerar aún mucho más este proceso, pero Python es como la piedra angular que nos proporciona y generar o avanzar en todo este proceso. Al final del webinar voy a mostrar un pequeño, pero muy pequeño, un ejemplo, donde rápidamente vamos a adquirir una data, vamos a hacer un análisis muy simplista, vamos a hacer una pequeña transformación minimalista y después vamos a generar un pequeño modelamiento y vamos a mostrar un resultado final. ¿Okay? El feedback o la implementación producto de datos, en este caso la estaríamos omitiendo en el webinar de ahora, pero ahí vamos a comentar cómo se podría hacer, etc. Ahora, este es un grafiquito que a lo mejor ya muchos más de ustedes lo conocen, que es el proceso de descubrimiento de conocimiento, ¿okay? Donde básicamente este es un concepto que viene desde mucha más, estamos en el año 2020, estamos en 2021, perdón, esto viene ya hace como 3 décadas atrás, que era el proceso que uno podría ver cuando se hacía tareas de data mining. Y si se pueden ver, este ciclo de proceso, de evolución, para obtener este diamante, cómo extraer este diamante a partir de los datos crudos, es muy similar a lo que yo mostré antes, solo, claro, esto está mucho más bonito y acá se pueden ver las diferentes flechas que van o que pueden generarse ciclos entre medio. Con esto quiero mostrar que el proceso de lo que uno está acostumbrado de hacer como análisis de datos o lo novedoso, en realidad el ciclo o la metodología no es algo tan nuevo, es algo que ya existe desde mucho tiempo atrás. Lo que ha pasado es que han aparecido herramientas nuevas que han automatizado ciertos procesos de manera más eficiente, de manera de obtener un desempeño mucho más alto, lo que se han logrado cosas antes que eran impensado o que simplemente no era factible, y todo esto ha emergido por 2 factores. Uno es el proceso, o mejor dicho, el desarrollo de la computación, y en ese caso también va de la mano de los lenguajes, ¿ok? Y el otro es el desarrollo de las herramientas estadísticas y matemáticas, la teoría detrás, ¿ok? Hoy día está de moda el concepto del famoso deep learning, ¿ok? Y en este caso, después aparece el otro concepto, bueno, deep learning, que tiene todo un sustento teórico, y eso hoy día no sería posible si es que no tuviésemos una herramienta computacional que nos permitiera lograr los resultados que hemos obtenido. Es decir, la teoría no puede funcionar sola en ciertos aspectos si es que no tenemos algo que nos apoye para poder ejecutar y llevar a un resultado práctico, un resultado tangible, esa teoría que se está proponiendo. ¿Ok? Entonces, si nos volvemos a centrar en la herramienta computacional y dejando de lado por el momento la teoría, al menos este webinar no lo va a tocar, pero en los cursos sí vamos a tocar algunas luces, algunas insights de la teoría que está detrás, en el curso curso especializado de inteligencia artificial que se está presentando. Hay una gran disputa, entre comillas disputa, yo ya no lo llamo disputa, pero aún hay gente o hay comunidades que de alguna manera como que tratan de, como que chocan. Creo que ya no es no es con intención, simplemente es como por inercia. La disputa, de alguna manera, o el choque entre lo que es el lenguaje de R y el lenguaje de Python para desarrollar o ejecutar procesos, llámese de ciencia de datos o en su defecto procesos de inteligencia artificial. ¿Ok? Ahora, hoy día vamos a hablar de Python, no vamos a hablar de R. Yo tengo expertise con ambas. No obstante, también debo reconocer algo. R nace de la estadística. ¿Ok? Y si volvemos en este apartado, el R nos podría servir para
hacer un análisis exploratorio, un preprocesamiento. Ahí es que era su núcleo. Hoy, R también ha evolucionado para hacer modelamiento. También se puede ejecutar en esta etapa para poder conectarse con diferentes bases de datos sin ningún problema. ¿Ok? No obstante, hay un hay un talón de Aquiles hoy día con R, que de alguna manera se ha seguido evolucionando. Es llegar a ejecutar esta etapa. La parte de la implementación, cómo generar el producto final. En este caso, como les comenté, Python tiene la gran ventaja de que sirve para todas las etapas. Y es un lenguaje de hecho, se puede decir que ha tenido una alta popularidad y por lo tanto también tiene una comunidad muy grande. Ambos son lenguajes open source, son lenguajes libres y no hay que pagar para empezar. ¿Okay? Ambos sirven para poder ejecutar diferentes tipos de soluciones. No obstante, la ventaja que tiene Python con el lenguaje de R es que Python, como lo vamos a presentar en su momento aquí, Python es un lenguaje de propósito general, a diferencia de R. R, como le dije, nace de la estadística. Es un lenguaje de los estadísticos. La gente que se dedica a la estadística está muy familiarizada con R. Es algo natural para ellos. Pero la gente que viene del desarrollo de software, por ejemplo, que genera productos, entonces en este caso R es un poco más complejo o un poco más difícil. No es tan amigable, si se quiere decir. Por el contrario, Python tiene la ventaja de ser un lenguaje de alto nivel, un lenguaje muy amigable, un lenguaje fácil, ¿ok? De trabajar. La página oficial de Python está eso, ustedes pueden rápidamente entrar y está toda la documentación disponible, la comunidad es tan grande, ¿ok? Y cuando hablo de comunidad es porque una de las formas en que se mide qué tan bueno o qué tan amigable es un lenguaje para poder adentrarnos a ello, para poder aprender este lenguaje y poder tener alguna ayuda a la hora de generar soluciones, es qué tan grande es su comunidad que al mismo tiempo proporciona o ayuda al resto de las personas. Y en esta slide, que era la anterior que tenía, es por ejemplo, es un ranking, ahí está la dirección de donde la saqué, hay muchos rankings, y en la mayoría R está en primer lugar. Y por ejemplo, en este ranking en particular, que es de enero de 2021, es decir, este mes, ¿ok? Python sigue estando, al menos como se ha calculado este ranking, en primer lugar, seguido de Java, sigue JavaScript, seguido de C Sharp, C++, etc. Todo esto son lenguajes de programación. Y yo les comentaba de R. R aquí está en séptimo lugar. Pero claro, R no es un lenguaje de propósito general, R es un lenguaje de análisis de datos como tal. PHP, por ejemplo, es un lenguaje para hacer desarrollo web. C# es un lenguaje para hacer tanto desarrollo web como desarrollo de aplicaciones de escritorio. JavaScript es un lenguaje que se utiliza muy fuerte también en lo que es el desarrollo de web a nivel de cliente. Java también es un lenguaje que en su momento competía muy fuerte, y hasta el día de hoy creo, compite muy fuerte con C#, es decir, se pueden hacer aplicaciones web como aplicaciones de escritorio, y en su defecto, en ambos casos, también como aplicaciones de móviles. Hoy día, claro, Android está mucho, eh, tiene como la posta, pero si ustedes pueden chequear, Android también está basado en Java, necesita también su máquina virtual para poder correr, etc. Y otros tipos de lenguajes. No obstante, Python es el que se destaca. ¿Por qué? Por las premisas que ya les estoy comentando. Es un lenguaje de alto nivel, es fácil, tiene una alta comunidad, sirve para todas las etapas en un proceso de ciencia de datos. Y es más, sirve también por ende para todas las etapas en lo que podría ser un proceso o en un proyecto de inteligencia artificial, donde también lo que se busca al fin y al cabo es un producto. ¿Ok? Es multiplataforma. ¿Qué significa que sea multiplataforma? Que en este caso Python funciona para independiente del sistema operativo. De hecho, al final de este webinar les voy a mostrar cómo voy a usar Python, pero sin tenerlo instalado en mi computador. Porque hoy día, Python hoy día existen plataformas en la nube, y hay una opción que es gratis también para poder trabajarlo. Y es multiparadigma. Aquí no sé si ustedes ya tienen alguna noción, por ejemplo, de lo que es un lenguaje de programación, si de alguna manera han programado. Y aquí voy a nuevamente saltarme y voy a volver al Mentimeter. Bueno, acá podemos ver que 49 personas respondieron, destaca estadística, así que me imagino que la mayoría está familiarizada con R, tecnología de información, me imagino por ende que tienen algunos conceptos, pero fíjense la amplitud de las opciones que tenemos. Después voy a volver a este mismo grafiquito para poder analizarlo con más detalle. Pero ahora me gustaría que respondieran esta pregunta, porque vemos que hay una amplia gama de áreas disponibles, ¿ok?
Hay una amplia gama, ¿ok? Entonces me gustaría saber cuál es su nivel de programación, si ustedes de alguna manera, cómo ustedes se autoevalúan para poder continuar con la charla, para ver cómo poder direccionarlo, o también si me van a entender de alguna manera lo que voy a mencionar, o en su defecto busco otras palabras. ¿Por qué digo entender? Porque ya estoy hablando que Python, una de las ventajas que tiene es que es multiparadigma. Entonces, para entender eso, ¿qué significa que sea multiparadigma? Bueno, me gustaría también saber si ustedes ya tienen algún feedback, perdón, tienen algún background de, en temas de programación. ¿Ok? Entonces, aquí usen el mismo link que les proporcioné en su momento, que debiese estar en el chat, o bien entren a mentimente.com, como lo que pueden ver acá. A ver, y ahí ponen ese código, 96 95 94 0. Entonces, de alguna manera, para poder comprender cómo es el background de la asistencia que tenemos presente, para ver también si me van a poder entender qué es lo que sería este de multiparadigma o en su defecto, explicarlo con otras palabras para que se pueda. Al menos veo de que hasta el momento han 16 personas respondido. En primer lugar está indicando que es intermedio en algún lenguaje, es decir, de alguna manera ya tienen cierta noción de programación, ¿ok? Al segundo lugar, vamos viendo que nunca ha programado, entonces es posible que no se comprendan los conceptos de lo que es multiparadigma, ¿ok? Y en tercer lugar ya vemos principiantes, después básico, he diseñado algoritmos pero no he programado, porque vamos a entender también que una cosa es hacer un algoritmo y otra cosa es generar un lenguaje o generar un programa como tal. Bueno, ustedes vayan contestando, de ahí vuelvo para poder mirar cómo va esto. Para poder continuar, al menos ya sé que la gran mayoría, o bien, tiene un conocimiento intermedio o en su defecto nunca programado o a nivel de principiante. ¿Okay? Nunca programado, de hecho, en segundo lugar. Entonces, ¿qué significa esto que sea de multiparadigma? Vayan respondiendo, por favor, para ir también comprendiendo el background de la asistencia. Lo que ocurre es que los lenguajes de programación, si como la mayoría ya tiene ciertas nociones, ustedes seguramente habrán distinguido que no es lo mismo que, por ejemplo, programar en C, que programar en Java, que programar en Pascal, que programar en Perl, que programar en Prolog, en Fortran, etc. ¿Qué ocurre? Es necesario tener una concepción de lo que es el pensamiento algorítmico, ¿ok? No obstante, hay restricciones del lenguaje donde uno tiene que acomodar su manera de pensar para poder abordar un problema o abordar una solución. El más conocido o el más utilizado, si quiere decir, vendría a ser el paradigma imperativo. ¿Qué es lo que es imperativo? Básicamente es generar instrucciones de manera secuenciales, paso a paso. Básicamente eso es un algoritmo. No obstante, por ejemplo, si nos cambiamos de paradigma a lo que es orientado por objeto, cuando uno va a diseñar una propuesta de solución, siempre uno debe pensar que todo lo que vamos a estar interactuando son objetos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, en un paradigma imperativo, X es un número, es un escalar, es un entero, por ejemplo. Listo, un integer. Nada más, acabó. Pero, por ejemplo, en Python, no, es la clase entero, ¿ok? Que por ende, como es una clase, tiene algunas propiedades. ¿Y dónde se puede hacer esa distinción? Por ejemplo, uno puede programar una persona, ¿cómo puede programar una persona? Bueno, puede abstraerse, ¿ok? Puede abstraerse, identificar algunas características de la persona. Por ejemplo, la persona tiene el pelo de color negro, tiene cierta estatura, etcétera. ¿Ok? Pero cuando uno hace un paradigma orientado a objeto, por ejemplo, uno define la clase persona, en la cual define sus propiedades, después define sus métodos, es una concepción distinta. Uno encapsula las entidades que uno quiere modelar. Por ejemplo, si yo tengo acá, tengo un vaso yo puedo describirla en el lenguaje imperativo literalmente uno por uno. Y si yo quisiera hacer una interacción, por ejemplo, con el vaso, entonces de alguna manera sería un poco más difícil poder interactuar con el vaso, porque ¿cómo lo describo? ¿Cómo lo represento? ¿Cómo lo abstraigo para que lo entienda una máquina, para que lo entienda un computador? ¿Cómo yo le explico a un computador que entienda la concepción de un vaso? Bueno, en un lenguaje imperativo eso es muy difícil. En un lenguaje orientado a objeto viene a ser un poco más fácil, porque ahora ahí, por la naturaleza de ese lenguaje, de ese paradigma, esto es un objeto como tal, entonces tiene ciertas propiedades y tiene ciertas manipulaciones, algo natural.
que nace en ese paradigma. Por el contrario, en el imperativo no. Ahora, hay otros paradigmas que, por ejemplo, es el paradigma de scripting o interpretado. ¿Cuál es esa diferencia? Por ejemplo, en C o en Java, llámese C, lenguaje imperativo, Java, lenguaje orientado a objeto, uno tiene que decirle al computador, mire, yo voy a usar una variable que es de tipo entero, voy a usar una clase que es de tipo entero, voy a usar una variable de tipo texto, voy a usar una clase tipo texto. ¿Qué ocurre con eso? Como yo tengo que decirle explícitamente esas cosas al computador, el computador va a reservar un espacio de memoria asociado a ese tipo de datos, a ese tipo de clase que voy a estar dándole. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, el computador reserva el espacio de memoria adecuado para el tipo particular. Y después, si yo quiero manipular esas entidades, entonces yo, por ejemplo, creé una variable tipo número y después le voy a pasar un texto. Bueno, la naturaleza del texto involucra que el computador tiene que hacer una reserva de memoria diferente y por lo tanto va a provocar un error, entonces no es compatible. Y entonces ahí empiezan muchos problemas, no sé, etcétera, segmentation fault, etcétera. ¿Qué es lo que es un paradigma interpretado? Uno, de alguna manera, no hay ese proceso de reserva de memoria de manera explícita y de alguna manera hay un proceso interno que se encarga de reservar la memoria dependiendo de lo que venga. Se quiere decir así en palabras muy coloquiales, muy burdas, si quiere. De hecho, sí, vi que había mucha gente de sistema. Les pido disculpas si estoy utilizando un lenguaje muy burdo para poder explicar algunos temas o algunos conceptos. Pero esa, por ejemplo, es una ventaja del paradigma interpretado, en el sentido de que va a haber una capa que interpreta lo que yo le estoy proporcionando al computador, y el computador va a depender, mira, esto es un texto, entonces reserva este espacio de memoria, no, esto es un número, mejor reserva este espacio de memoria, etcétera. ¿Okay? Entonces, no va a haber una manera tan estricta, esto me entrega flexibilidad, pero al mismo tiempo me entrega pérdida de eficiencia, porque a nivel de computación, ¿okay? Es mucho más rápido, de hecho, tener todo ya reservado y todo bien estructurado. Por el contrario, aquí va a haber una capa intermedia que de alguna manera puede tener que reservar las memorias dependiendo de lo que esté llegando. Entonces, un poco más complejo o más... no es tan eficiente como en el otro caso. Y así hay otro tipo de paradigma que nos va de alguna manera a moldar nuestro pensamiento para ver cómo vamos a resolver un problema dependiendo del paradigma que estemos utilizando. Antes uno tenía que escoger un lenguaje y ver cuál es el paradigma y enfocarse en ese. Bueno, Python es un lenguaje que es multiparadigma. Python soporta orientación a objeto. Python soporta imperativo. Python es un lenguaje interpretado. Es decir, no tiene compilador. Python, entonces, nuevamente, abarca más opciones. Y esas ventajas han logrado permitir que desplace a otros lenguajes que eran tradicionales en diferentes mundos. Por ejemplo, MATLAB antes era muy utilizado en lo que era Machine Learning, hoy día muy popularmente conocido como inteligencia artificial. Algunos seguramente me están diciendo, no, he cometido un error con lo que acabo de decir. Machine Learning no es lo mismo que inteligencia artificial, y estoy 100% de acuerdo contigo. Pero seamos honestos, se ha popularizado tanto el término que casi lo utilizan como sinónimo, pero es verdad, no es lo mismo. No obstante, MATLAB era el lenguaje que se utilizaba para lo que es análisis matemático, manejo de matrices, todo el tema de IA, si se quiere llamar ya de manera muy global, muy general. Bueno, Python llegó y desplazó. Que ven a MATLAB con algunas librerías. MATLAB, para empezar, era muy pesado, extremadamente pesado. MATLAB era licenciado, había que pagar licencia, si no había que hacerlo a la mala y obviamente eso no es correcto. Bueno, Python es mucho más liviano, trajo un montón de módulos que permiten hacer lo mismo que MATLAB, es libre, es multiplataforma, porque MATLAB también funciona muy bien en Windows, pero instalarlo en Linux es un poco más complejo, etc. R, ya le dije, lenguaje de análisis de datos, Python también llegó y lo desplazó. PHP era para hacer páginas web, desarrollo web, Python también se utiliza para hacer desarrollo web, etc. Entonces, de alguna manera ha permitido hacer todo esto. ¿Y en qué aplicaciones entonces tiene Python? ¿Qué aplicaciones tiene Python? Bueno, Python hoy día es fácilmente verlo en inteligencia artificial, en aplicaciones de inteligencia artificial, en aplicaciones de Big Data, aplicaciones de Data Science, en frameworks de prueba, en desarrollo web, aplicaciones móviles, desarrollo de juegos, en seguridad informática. Literalmente, Python ha abrumado, ya ha traspasado las diferentes umbrales, diferentes fronteras.
ha traspasado las fronteras. Hoy día se ve Python como todos. Obviamente hay gente que aún se resiste en el sentido que no, este lenguaje es mejor. Pero ¿qué ha hecho Python? Python incluso no ha hecho así como de desplazarlo. Python se ha integrado con los lenguajes que aún se preservan y que aún siguen siendo fuertes. De hecho, yo en su momento le dije la gran disputa entre Python y R. Yo hoy día no le llamo disputa porque en realidad lo que ha ocurrido hoy, el año 2020 y 2021 y 2022 es más probable que también, es que ahora Python trabaja colaborativamente con R. Desde una interfaz o desde un entorno de Python se puede usar R y desde R se puede usar Python. Se integran. Ya no es el tema de la disputa. ¿Y por qué se sigue usando los otros lenguajes? Porque aún esos otros lenguajes siguen siendo muy buenos para su tarea específica. Bueno, Python, como abarcaba todo, es posible que no sea tan bueno en una tarea particular. Pero hoy día, entonces, en lugar de mejorarlo, mejor lo integremos. Entonces, Python se integra con las otras ramas. ¿Okay? ¿Y cuáles son las empresas que utilizan? Estas son las más conocidas: Google, Facebook, Instagram, Spotify. Todas estas empresas, y etcétera, 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 utilizan Python. Y aquí yo quiero hacer un pequeño hincapié en esto, porque creo que no tengo la respuesta exacta para responder a esta disyuntiva. ¿Qué o quién fue el responsable del auge y de la gran popularidad que tiene Python hoy? Y particularmente en lo que nos centramos en este curso, inteligencia artificial. Bueno, simplemente para quitarle 60 minutos, una pequeña anécdota, no sé si anécdota, pero algo que a mí me llamó mucho la atención en su época. Cuando nació el boom del deep learning, nacieron por diferentes tipos de competencias, etcétera, pero hubo, por ejemplo, un paper particular que era como que se permitía detectar caras, por ejemplo, el paper de la cara del gato, de Cat Face, que detectó el equipo de investigación de Google, que en aquel entonces estaba liderado por Andrew Ng, utilizando técnicas de red neuronal, etcétera. Fue como uno, pues no es el único, obviamente, fue uno de los puntos de inflexión que logró despegar el auge de la inteligencia artificial al nivel de procesamiento de imágenes. Hoy día, como pueden ver, casi todas las herramientas de análisis de imágenes o procesamiento de imágenes están basadas en, llámese inteligencia artificial, específicamente deep learning, es más específicamente redes neuronales, llámese convolucionales, recurrentes, etc. Bueno, logró hacer un salto que antes era impensado. ¿Y cómo lo hacía Google? ¿Cómo lograba hacer esas cosas? Google también genera productos. Bueno, tiempo después, o muy poco tiempo después, ustedes también pueden googlear para tener los años exactos, los años precisos. Google libera un gran framework. Uno de sus frameworks, que en su momento lo tenía guardado bajo 7 llaves, que lo utilizaba para hacer investigación y para generar productos. El famoso framework de TensorFlow. ¿Y qué ocurre? TensorFlow es un framework desarrollado en Python. Y Google lo estaba haciendo, lo estaba liberando para toda la gente, para toda la comunidad. Entonces, en ese aspecto, creo yo, y obviamente me puedo equivocar, pues ustedes pueden identificar otros puntos de inflexión como las competencias de ImageNet y etcétera, es uno de los puntos que creo que ayudó a este gran auge de lo que tiene Python. Porque obviamente a la gente que se dedicaba a hacer inteligencia artificial, si es que aún no trabajaban en Python, entonces para poder usar TensorFlow y utilizar toda la herramienta que dejó disponible, wow, en este caso la empresa de Google, había que trabajar con Python. ¿Okay? Ahora, hoy el ecosistema de Python, cuando hablo de ecosistema, son las diferentes herramientas que se integran con él. Y acá pueden ver que en realidad es avasallador. ¿Okay? Y esto es poco, yo creo, hoy día. Porque como Python de alguna manera permite abarcar todas las aristas de un proceso de ciencia de datos, y es más, permite hacer diferentes tipos de tareas, entonces Python se integra con todo esto. ¿Okay? O permite trabajar con todo esto. Ahora, ¿cómo empezar? Porque si tanta avanzador, ¿cómo vamos a ir avanzando? ¿Cuáles serían nuestros primeros pasos? Ok, nuestros primeros pasos en este caso, entonces, seríamos tener un entorno de interacción. En este entorno de interacción puede ser, por ejemplo, utilizar Spider, para los que vienen más del área de desarrollo, Jupyter Notebook, que estamos recién empezando, la gente que hace investigación utiliza más Jupyter, gente que viene del desarrollo no aparece acá, Visual Studio Code también se utiliza mucho. De hecho, si no me estoy equivocando, y obviamente me puedo equivocar, esta semana se lanzó la nueva versión de Jupyter. Una nueva versión que de hecho viene con altas características que es más amigable para la gente que viene del área de desarrollo de software.
Jupyter, como les comentaba, es una interfaz, la vamos a presentar de hecho, es una interfaz que nos va a permitir trabajar con Python, que se utiliza hoy día mucho en lo que es investigación, pero la gente que venía del desarrollo de software no estaba tan acostumbrado, como que algo no le gustaba. Pues bien, Jupyter hoy día, o esta semana, o tal vez la semana anterior, lanzó su nueva versión y viene con hartas cosas nuevas. Y por lo que he leído en algunos comentarios, la gente del desarrollo de software puede que se vea más beneficiada con las nuevas ventajas o nuevas características que viene en la nueva versión de Jupyter. Ahora, análisis de datos, ciencia de datos, hay datos, inteligencia artificial, bueno, inteligencia artificial de alguna manera lo que hace es procesar datos para tomar una decisión de manera autónoma. Bueno, hay que trabajar con datos. La librería para trabajar con datos en Python, en este caso va a ser Pandas, ¿ok? Ahora, Pandas también es una librería que de alguna manera, cuando lo veamos, es como trabajar a nivel de Python como una especie de una planilla Excel, ¿ok? El cual obviamente se sustenta en otro tipo de módulos, ¿okay? En otro tipo de librerías, si se quiere llamar, que por ejemplo NumPy y etcétera, Matplotlib, etcétera, viene cosas incorporadas. Y si uno ya quiere hacer algunos gráficos, hacer alguna, describir el comportamiento de los datos, ¿okay? Graficar si hay alguna relación, cómo se distribuyen, hacer boxplot, análisis de barra, etcétera. Entonces, en este caso, podemos utilizar la librería Matplotlib o en su efecto la librería Silver. ¿Okay? ggplot es una librería de R, aquí, pero también es una de las librerías que se utiliza, pero para Python sería Matplotlib, o al menos como la que nosotros vamos a ver en el curso. Entonces, por ejemplo, el ecosistema que nosotros veríamos en el curso, en el primer módulo de inteligencia artificial, sería utilizar el entorno de Jupyter para trabajar con el módulo de Pandas, el módulo de NumPy, que es un módulo que nos permite trabajar con matrices. Nosotros no vamos a trabajar directamente con matrices, pero Pandas sí utiliza NumPy, y a veces para hacer pequeñas cositas menores, entonces es necesario tener NumPy de manera explícita y poder trabajar con ella. Ahora, si alguien quiere trabajar e indagar un poco más en el manejo matricial de las cosas, crear cosas nuevas, claro, entonces hay que trabajar directamente con él. Nosotros en realidad lo mencionamos porque lo vamos a usar en una que otra ocasión, pero nuestro fuerte va a ser en Pandas. Matplotlib para poder hacer los gráficos, y Scikit-learn, que sería el módulo, en este caso, que nos va a permitir abordar los temas de modelamiento. Sí, como ya la última etapa como tal. Ahora, esta slide simplemente la tengo acá para invitarlos también, y ojo que ahí vienen después los ejemplos, invitarlos a, más allá del hecho de aprender inteligencia artificial, o más allá de aprender el hecho de herramientas de ciencia de datos, hoy día una de las habilidades que nos demanda la economía 4.0, que nos demanda los nuevos desafíos que nos estamos enfrentando a nivel mundial, es, en este caso, lo que se vendría a ser el desarrollo del pensamiento computacional. ¿Ok? En este caso, entendiendo que el desarrollo del pensamiento computacional va más allá de lo que es el desarrollo del pensamiento algorítmico, que a su vez va más allá que lo que es la programación de computadores y lo que va más allá de los algoritmos. En este curso nosotros nos vamos a centrar o vamos a tratar de entregar las herramientas a ustedes para que desarrollen las habilidades de algoritmia y en su defecto, o particularmente de programación, ¿ok? Para poder usar algunas cosas ya o bien cómo usar las herramientas prehechas que están en Python. Por lo tanto, hay que tener un pensamiento sistemático para utilizar de manera correcta caja 1, caja 2, caja 3, etc. ¿Okay? Pensamiento algorítmico, como dije, va un poco más allá, pensamiento computacional va un poco más allá, pero los invito, y si tienen la duda también, para que vayan ahí indagando, ¿qué es lo que es pensamiento computacional? ¿Y cuál es la diferencia con pensamiento algorítmico? De aquí, de alguna manera, hay algunas luces con estos gráficos. Esto sería algoritmia, esto sería la programación, la codificación, este es el pensamiento algorítmico, y este es el pensamiento computacional, que, grandes rasgos, involucra tareas de abstracción, de reconocimiento de patrones, de codificación, de separación, de simulación, etcétera. Involucra algo que va más allá que un simple pensamiento algorítmico como tal. ¿Ok? Ahora, elementos básicos para empezar a programar con Python. Como la mayoría ya tiene alguna intuición de lo que es Python, perfecto. Entonces ya saben que existen los tipos de datos, y en este caso Python trabaja con 4 tipos de datos básicos: entero, flotante o string booleano. Python tiene algunas estructuras de datos predefinidas, como el manejo de listas, de tuplas, diccionarios y conjuntos.
Obviamente, como la mayoría también sabe ya trabajar un poco de algo, ha trabajado con programación, estructuras condicionales, if, else, estructuras de ciclo, como utilizando un ciclo for, un ciclo while, definición de funciones y manejo de archivos. Para los que nunca, pero nunca han programado, ahí sí yo los invito, que es necesario también, y bueno, al menos vamos a dar algunas insights en el curso, de que hay que desarrollar primero el concepto de la algoritmia o el pensamiento algorítmico, ¿ok? Pero en este caso, bajándolo al nivel de diseñar o entender, al menos entender un poco un algoritmo. Sí es demandante comprender bien cómo funciona un algoritmo, etcétera, y en su defecto conocer un poco de la sintaxis, de cómo ahora plasmar ese algoritmo, ¿ok? En una estructura, llámese, utilizando estos tipos de herramientas básicas. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está eso? Acá. Ah, bueno. Ok. Ya, la gran mayoría al menos ya entiende un poco lo que vendría a ser programación. Hay un cuarto lugar nunca programado, por lo tanto entiendo que nunca han visto también un lenguaje de programación como tal. Entonces aquí les presento, por ejemplo, acá voy a reconectar, les presento este entorno. ¿Qué es lo que es este entorno? Este es el entorno que vendría a ser de Jupyter Notebook, pero es más, aquí yo no tengo nada instalado en mi computador. Y esto lo que yo estoy utilizando es una herramienta que dispone Google y que todas las personas la pueden utilizar, basta tener un correo Gmail, una cuenta de Google disponible. No es necesario que sea una cuenta de Google ni educacional, ni empresarial, nada. Su cuenta libre, su correo Gmail tradicional. Y la herramienta se llama Collaborative o Collab. ¿Ok? Entonces con Collab, bueno, ahí pueden poner ese link, Collab Research Google, tienen acceso a este Jupyter y acá ya está instalado por defecto Python. ¿Y cuál es la gracia de esto? Que como no tengo que instalar nada, tampoco voy a usar los recursos de mi computador, voy a utilizar los recursos que Google me proporciona. En este caso, por ejemplo, acá estamos diciendo que tengo disponible para trabajar, ahí tengo 12 GB de RAM y 107 GB de disco duro, de los cuales estoy utilizando 30, bueno, la máquina donde me conecté está usando 32. Tengo 12 GB para trabajar. No sé si ustedes tienen 12 GB en mi computador, en su computador. En el mío yo creo que tengo 8 y con suerte ocupo 6 porque el otro se ocupa para otras cosas. Acá tengo 12 GB. Ventaja de usar esta interfaz, esta herramienta. Elementos básicos. ¿Cuál es la gracia de este collab? Que aquí uno puede crear celdas de texto para poder escribir algunas cosas. Por ejemplo, aquí voy a escribir algo. Hola mundo, un texto, simplemente es un mensaje, es como un recordatorio, algo para nosotros. Acá uno escribe, por ejemplo, voy a escribir 5 más 6, un código, una operación matemática, y pongo, este simbolito que está acá hace referencia a un play, es para que se ejecute ese código. ¿Okay? Entonces acá se está ejecutando, voilà, 11. Ahora, por ejemplo, si no me interesa esto, entonces lo borro y lo borro. Listo. Acá, entonces, ¿qué es lo que tengo presente? Ya para mostrarle, ya tengo algunas cosas hechas. Por ejemplo, elementos tipos básicos. Acá lo que estoy haciendo es crear 4 variables, de las cuales la primera variable es de un número entero, la segunda variable es un número flotante. ¿Cuál es la diferencia? Los que ya más programan saben obviamente eso de manera bastante simple. Que digamos que hay un tema interno a nivel de computador, a la de la reserva del manejo de la memoria, pero acá vamos a entender de que como lo diferenciamos es cuando un número tiene decimales y un número no tiene decimales. Nuevamente, en palabras burras, en palabras coloquiales, vamos a entenderlo de esa manera. Un número entero es un número sin decimales, un número flotante es un número con decimales. ¿Okay? Texto, siempre podemos guardar un texto para una variable, y en este caso lo vamos siempre a especificar con comillas. Y un valor lógico. Python puede aceptar el valor true o en su defecto el valor false. ¿Okay? Son los valores lógicos que en este caso trabaja Python. Y de esa manera, ahora con estos tipos de datos básicos, entonces uno puede hacer operaciones. Todas las operaciones aritméticas que uno trabaja con números, suma, resta, multiplicación, división, elevación de potencia, raíz cuadrada, el módulo de una división, etc. Con texto también podemos trabajar, podemos contar cuántos caracteres tiene, unir texto, particionar texto, etc. De las estructuras básicas, como les comenté, tenemos una lista, una tupla, un diccionario y un conjunto. Acá, por ejemplo, tengo una lista de 4 elementos, donde el primer elemento es un número, el segundo elemento es un número flotante, el tercer elemento es un string y el cuarto elemento es un número o un valor booleano. ¿Qué significa una lista? Una lista, llámese que es como un metadato, entre comillas, en el sentido que
o mejor dicho, una estructura para ser más preciso, donde yo puedo almacenar, puedo guardar todo tipo de datos básicos que yo quiero, y es más, puedo guardar muchas cosas. Teóricamente podemos pensar que una lista es como una caja con fondo infinito, teóricamente. Una caja con fondo infinito donde yo puedo guardar lo que yo quiera, entendiéndose como yo quiera, los tipos de datos básicos, como también puedo guardar otra lista. Puedo guardar una función, puedo guardar un código que lo pueda definirlo en otra función, etcétera, encapsular código, etcétera. Es posible guardar, hay cosas raras que se pueden hacer con una lista. La tupla es algo similar, que también es como una caja o como un barril, en este caso, también yo puedo guardar. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bueno, particularmente que la tupla, una vez que se crea, no se puede modificar. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Bueno, tiene sus ventajas que después se podrá comentar. ¿Cómo yo hago la diferencia en Python o en el nivel de código? Que a Python yo le estoy diciendo, oye, créame una lista, o en su efecto, créame una tupla. Fíjense en los símbolos, no sé si se alcanzan a ver acá, voy a tratar de agrandar esto un poco. Los símbolos que estoy usando, los separadores, acá. Esto, la lista es un símbolo de corchete, y la tupla es un símbolo de paréntesis. Entonces, de esa manera Python distingue cuando estoy trabajando con una lista o con una tupla. Un diccionario, en este caso, con un símbolo de llave. Y un conjunto también un símbolo de llave, la diferencia que en este caso todo diccionario tiene el orden clave igual valor, o clave 2.valor, etc. Bueno, para seguir, no seguir aburriéndolos con eso, acá tengo simplemente una entrada y una salida de datos. ¿Okay? Acá voy a poner Eric, por ejemplo, mi nombre. Y así tengo, y simplemente lo que me está mostrando ya una pequeña interacción, simplemente pidiéndole un dato con el comando input y después imprimiéndolo, que me salía. Estructuras condicionales, nuevamente cómo hacer un if, tomar una decisión, etcétera, cómo generar un ciclo con alguna estructura de while en este caso. Pero por tiempo me voy a rápidamente ir al otro apartado, que creo que le interesa más a ustedes. El otro apartado sería esto, los primeros pasos de Python para ciencia de datos, porque, claro, es lo que creo que le interesa a la mayoría. Si ustedes ya tienen un bagaje de programación, entonces claramente le interesa esto. Si no tienen un bagaje de programación, yo creo y les recomiendo que también se vea un poco esto para comprender la secuencia de códigos que vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer en este primer ejemplo? Vamos a utilizar el módulo Pandas. Ya estamos en Jupyter, ojo, estamos en Jupyter trabajando con Colab, que es lo que nos facilita Google. Entonces, ¿cómo vamos a...? Lo primero que tenemos que hacer es a Python decirle, Python, vamos a trabajar con Pandas, el módulo Pandas, o la librería Pandas, como quieran llamarlo. En estricto rigor creo que es módulo, y se importa. ¿Okay? Entonces, en esta variable PD, lo que estoy diciendo es que voy a tener acceso a todas las características o a todas las funciones del módulo Pandas. ¿Y qué voy a hacer acá? Con el PD, que es básicamente la variable, si se quiere llamar, que tiene acceso al módulo Panda, entonces voy a usar una función que se llama readCSV. Voy a leer. ¿Qué voy a leer? Voy a leer, en este caso, una planilla .csv, y que no es nada más ni nada menos que la planilla de confirmados con el COVID-19 que proporciona la Universidad de Johns Hopkins, que en este caso está disponible en GitHub. Fíjense que en su momento también estuvo con mucho interés el hecho de cómo recolectar estos tipos de datos. Y no sé si ustedes escucharon también la noticia que en alguna oportunidad pasó en Oxford, creo, donde tenían un archivo CSV y lo cargaron con Excel y se perdieron datos. Bueno, lo que ocurre es que Excel tiene ciertas limitaciones. En este caso, Python no, teóricamente. Python no tiene esas limitaciones. Entonces acá estoy cargando directamente un CSV. Si esa gente hubiese trabajado con Python, no hubiese perdido esos datos que perdieron cuando estuvieron trabajando con Excel. Bueno, después que se dieron cuenta, obviamente tuvieron que migrar a otra plataforma o a otra herramienta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Simplemente estoy leyendo esta planilla y ahora estoy mostrando las primeras 5 columnas, perdón, las primeras 6 filas. Como pueden ver acá, tengo los contagios de Afganistán, Albania, Algeria, Andorra, Angola. Tengo la latitud donde están esos países o esas regiones y la cantidad de confirmados para el 22 de enero del año 2020 hasta el 6 de enero del año 2021, es decir, hasta el día de ayer. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que, podemos saber que hay 53.105 confirmados en Afganistán. Ahora, esta columna es donde están los países. Por ejemplo, quiero sacar la cantidad de confirmados que hay en Perú. Entonces, con esta sentencia,
que vamos a explicar obviamente con más detalle en el curso, acá vamos a explicar, perdón, obtenemos su fila correspondiente a Perú. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 22 de enero y acá tenemos la cantidad de confirmados para el 6 de enero de 2021, según el registro que tiene la Universidad de Johns Hopkins disponible en GitHub. Recalco con eso, según el registro de ellos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer una pequeña manipulación de los datos para poder extraer las filas, pero de 3 países, de Perú, de Chile y de Colombia. ¿Ok? Entonces, y los voy a, aparte, a trasladar, voy a hacer una transpuesta de esta planilla. Porque si se fijan, esto es como si fuese una especie de una planilla Excel, pero está trabajado dentro de esto. Entonces yo puedo hacer búsqueda, etcétera, y puedo hacer una transpuesta de esto, como si fuese una matriz. ¿Ok? Y acá tengo entonces los registros para Perú, para Chile, para Colombia, y ahí tengo los últimos confirmados para cada uno de estos países. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque ahora los quiero graficar. Y lo que ocurre es que lo que se entiende con pandas es que cada una de las columnas representa una variable y cada una de las filas representa un registro de estas variables. Entonces, cuando yo lo quería graficar, entonces lo que está haciendo Python dice, ok, esta es una variable, la variable Perú. Entonces, grafícame todos estos valores que están acá. Después, esta es otra variable. En este caso, la variable Chile. Entonces, grafícame todos los datos que están acá. Y de esa manera, entonces, estoy graficando estas curvas. Y acá puedo ver las tendencias como de los casos confirmados para estos 3 países. ¿Ok? Acá un detalle, fíjense que estoy usando pandas directamente de la variable X, acá utilizando una sentencia para decirle desde qué fila hasta qué fila. Como pueden ver, la primera fila correspondía a simplemente la provincia, la segunda fila latitud y longitud, entonces acá le estoy diciendo de la fila índice 3 hacia adelante, que me grafique. Pero del misma variable X, que es una data frame que se construye a través de pandas, yo ya puedo graficar. Pero también puedo usar Matplotlib para hacer esto otro. ¿Ok? Y acá estamos usando ahora otra herramienta que yo le dije para graficar y obtenemos algo similar. Solo que en esta ocasión, perdón, acá, claro, lo que estoy haciendo acá, estoy agregándole estas rejillas. Fíjense que acá no tenía esa rejilla, entonces aquí yo le estoy diciendo que me agregue esa rejilla, pero en este caso, esa forma para decirle que el gráfico debe tener estas líneas, tiene que venir, o lo controlo, mejor dicho, a partir del módulo Matplotlib. ¿Okay? Y acá, en este caso, vamos a utilizar el NumPy, pero ¿para qué? Simplemente para, como le dije, con pequeños detallitos pequeños, en este caso para poder graficar ese detalle. ¿Okay? En el fondo, para poder dibujar la cantidad de líneas que vamos a tener. ¿Okay? La partición. Y fíjense también cómo cambió ahora acá, también he rotado en este caso la fecha, fíjense que en su efecto antes estaban así la fecha, y puedo manipular, en este caso el tamaño de la imagen, puedo también cambiar esto porque acá lo estoy haciendo con separación de 3 en 3 en punto, etc. ¿Okay? Y bueno, aquí voy a irme mucho más rápido, acá simplemente este es otro ejemplo de otra data. Esto es una data que lo pueden encontrar a partir de esta página. Ustedes escriben AutoMPG Machine Learning y básicamente la intención de esto es tratar de predecir este valor que representa la cantidad de combustible que consume por galón, ¿okay? O la cantidad de millas, perdón, la cantidad de millas, la cantidad de combustible que se consume por milla, en el fondo es la cantidad de galón que se consume por milla, a partir de estos otros datos. ¿Okay? Entonces, acá lo que estoy haciendo, nuevamente estoy usando, fíjense que esta variable, mtcars, nuevamente estoy usando el módulo pandas, PD, que lo cargué antes. Entonces me estoy literalmente tomando de acá, lo estoy cargando y estoy mostrando los primeros 5 registros. Acá lo que me estoy chequeando es que esta columna tiene un símbolo de interrogación, que entendiéndose como un símbolo vacío. Y además voy a chequear de qué tipo corresponden cada una de estas variables. La primera columna, fíjense, acá están con los nombres, es de tipo flotante. Cilindro es una variable de tipo entero, automáticamente reconoce los tipos. Sin embargo, esto, que era los caballos de fuerza que tiene, estos representan autos, estas filas representan autos, son características de autos. Estas filas era la cantidad de caballos de fuerza y simplemente me lo está detectando como un variable objeto, no me lo está trabajando como un número. Y es porque aparece este simbolito.
Entonces lo que vamos a hacer es modificar eso, ¿ok? Para después vamos a transformar ese simbolito de interrogación por un valor NaN en flotante y después lo vamos a transformar a un número toda esa columna. Y finalmente, ahora fíjense, horsepower es una columna de tipo flotante. Entonces aquí, de hecho, Pandas tiene altas características interesantes que automáticamente me entrega ya un pequeño resumen estadístico. Por ejemplo, me está entregando cuál es el promedio de cada columna, cuál es la desviación estándar, el mínimo, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuál es el máximo. Acá pueden ver que ustedes se abrumen por la cantidad de decimales, entonces le cambiamos la cantidad de decimales, ahora incrementa a 2. Entonces ya está un poquito más corto, más preciso. Y había una columna que era texto, que era el nombre del auto, o el nombre de la marca de auto, creo. Entonces uno pone include all y a él incluye ahora el nombre del auto. ¿Okay? Y como es una variable nominal, en este caso, entonces como no puede calcular obviamente un promedio de desviación estándar, calcula otras cosas. La cantidad de autos, cuál es cuál es la moda, cuál es la frecuencia modal, etc. Con Matplotlib, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nuevamente, aquí voy a simplemente graficar esta cosa. Por ejemplo, acá voy a hacer ahora un contraste entre la cantidad de MPG que quiero tratar de estimar a partir del tipo el año del modelo de los autos. Acá simplemente lo que voy a hacer es cambiar el índice, el índice para el tipo de modelo. Acá, por ejemplo, puedo obtener una correlación de los datos, para ver seguramente cómo están correlacionados, porque la intención es tratar de estimar el valor de MPG a partir de otras variables. Y si alguien quiere graficarlo, entonces también podemos graficar una especie de diagrama de calor. Ahora, uno puede decir, oye, pues este diagrama de calor es bastante feo. Bueno, Python como tal nos proporciona diferentes tipos de herramientas. Acá hay un módulo Searborn, que no lo mencioné, pero ahora tiene otra forma, entonces acá ya parece un poco más elegante comparado a lo que teníamos antes. Y donde ahora cada celda incluso nos dicen cuál es la correlación que tienen las diferentes variables pertinentes. Bueno, y después venía la parte del modelamiento, pero simplemente acá voy a ejecutar de manera rápida sin comentar mucho más, para mostrarle que, por ejemplo, acá lo que voy a hacer es tratar de estimar o de predecir, entre comillas, el valor de MPG a partir de un modelo que se llama un árbol de regresión. Y acá estamos utilizando una librería que se llama scikit-learn, que de hecho la empecé a usar desde aquí. ¿Okay? Acá hay varias etapas, procesos intermedios, ¿okay? Que uno debe entender y que en el curso vamos a dar más detalle de cómo es que se comprende estas etapas, por qué hay que hacer esta etapa, por qué hay que hacer esta otra. Y por ejemplo, al final, yo ya estaré con la etapa de modelamiento, ¿saben? Este grafiquito del ciclo de vida, y aquí es cuando yo ya muestro los resultados de mi modelamiento, donde estoy obteniendo un coeficiente de determinación de 0,72, dado que este es un problema de regresión, con un error cuadrático medio de 18.696. ¿Qué significa eso? Bueno, hay que contextualizarlo dependiendo del problema, etc. Y acá incluso yo puedo detectar cuáles son las variables más importantes que se detectó a partir de este modelo. En este caso me entrega simplemente un número que se contrasta con el nombre de las columnas. Y ahí yo puedo ver cuál es el número más alto, entonces va a corresponder a la variable más importante para tratar de estimar. Y es más, uno puede utilizar también una función, como lo tengo acá, para poder graficar cuál es el árbol que se generó. Dado que el árbol particularmente es uno de los modelos particulares, así como existen redes neuronales, regresiones lineales multivariadas, regresiones logísticas, etc. Bueno, logística no sería aplicado para este problema, pero aquí tengo el árbol y entonces uno puede ahora indagar, con Python podemos indagar cuáles son las reglas de decisión que se armaron, etc. Como pueden ver, es un árbol bastante grande. Ok, en ese sentido, obviamente, entender un poco todos esos detalles es lo que vamos a tratar de ver en el curso como tal. Hoy día, ¿para qué se usa Python? Bueno, simplemente ya prácticamente en la última slide, porque se usa para todo. Procesamiento de imágenes, reconocimiento procesamiento de lenguaje natural a nivel de audio, a nivel de chatbot, AlphaFold para análisis de bioinformática. AlphaFold es una herramienta que se estuvo de moda en el último mes, en salud, en energía, en negocios, prácticamente tienen como un dashboard para controlar todos nosotros, y este es un módulo muy interesante, que lo invito a que lo averigüe, es de cómo trabajar Python para computación cuántica. Este es un framework que ha desarrollado IBM para trabajar con sus computadores cuánticos, y es que está hecho también en Python. Entonces, como lo que le mostré es simplemente el primer insight, diga, la primera idea
como les fui comentando en varias oportunidades, varias cositas quedaron como en el tintero, quedaron pendientes, y bueno, la invitación es que ahora puedan inscribirse en el curso de inteligencia artificial, dado que ahí veríamos un poco más en detalle y con más calma, y respondiendo por dudas más particulares de los asistentes que estén presentes para entender un poco este manejo, etcétera, y cómo ir adentrándonos en el mundo de la inteligencia artificial. En este caso, apoyado en la herramienta de Python. Eso. Javier, no sé si estás por ahí. Voy a dejar de Sí, compartir sí, aquí la estamos, pantalla. Eric. Muchísimas gracias, Eric, por tu magnífica presentación. Si bien teníamos previsto 45 minutos, bueno, hemos usado una hora completa, porque es difícil realmente cortar una presentación tan interesante, la verdad. Eh, y lo que nos debería tocar ahora es un poco responder algunas preguntas. Sin embargo, a los participantes les voy a solicitar que saltemos esa parte en la medida que ya nos hemos excedido un poco el tiempo, pero que, como les dije, era importante mantener un poco la presentación de Eric, dada la importancia de los temas que nos estaba compartiendo. Y lo único, ya para ir terminando, eh, Eric, si puedes dejar de compartir tu pantalla para Sí, poder compartir dejo de compartir. a los participantes un poco nuestra página web, donde están todos los detalles del curso de inteligencia artificial que comenzará el día 21 de enero de este año. Aquí tienen la página web. Es muy sencillo, entran a udep.edu.pe /cc4es y /IA, inteligencia artificial. Y aquí tienen toda la información relativa al curso que estamos ofreciendo, el curso online que estamos ofreciendo, la metodología, el plan de estudios que consta de 3 módulos, introducción a la ciencia de datos y a la programación, que lo verá precisamente Eric, el segundo y tercer módulo que serán sistemas, data mining con Python y Pandas, perdón, y que lo estará viendo un profesor de la Barcelona Graduate School of Economics, Omiros Papaspilopoulos. Los profesores y sus sumillas las tienen en la pestaña correspondiente. Como les decía, Omiros es un profesor griego, pero no se preocupen, habla castellano, igual hará alguna presentación en inglés, pero la interacción con Omiros es en castellano. Y Eric estarán a cargo del curso. También tienen la sumilla de Joan Verdú, que fue quien nos dio el webinar en noviembre pasado sobre introducción a la... Y tienen también todos los datos relativos a cómo ir paso a paso para poder ir en landing page, que espero que se pueda observar. No sé si se puede ver, Eric, sí, ¿no? Sí, paso 1, paso 2. Donde además Proceso de están los detalles de el personal docente y sus sumillas. Así que, como los animamos, ¿sí? Sí, perfecto. Estamos entonces a inscribirse en el curso de 21 de enero. Tiene 3 módulos, cada módulo plan de estudios. En el primer módulo veremos la introducción a la ciencia de datos y la programación en Python, usando pandas fundamentalmente. Y los segundos módulos ya serán módulos más aplicados para el desarrollo de aprendizaje en Python también, y el tercer módulo para el desarrollo de data mining usando Python y Pandas. Y como les decía, bueno, el nivel de nuestros profesores es muy alto. Eric, que es doctor de la Universidad de Santa María, que es
director del Centro de Ciencia de Datos de la Barcelona Graduate School of Economics, que es sin duda alguna el centro de investigación en Data Science e inteligencia artificial desde el punto de vista académico más importante de la parte sur de Europa, así que la calidad docente está plenamente garantizada, como siempre lo hacemos en la universidad. Horarios, aquí tenemos los horarios a la derecha, serán martes y jueves de 7 a 9 a.m. para tratar de no cruzarse con los horarios de trabajo, y los sábados podrán ser desde las 8 de la mañana hasta las 11 a 12, hasta las 11 de la mañana y 12 del mediodía. ¿De acuerdo? Información, escribiendo a posgrado1@udep.edu.pe pueden obtener ya el time frame, ¿no? El cronograma de las asignaturas y de las sesiones de forma detallada. Dicho eso, entonces, a todos los participantes, a Eric, a Elvis, Belén también, les agradezco muchísimo por este webinar, y como les había adelantado también, el webinar está siendo grabado y será también posteado en la página web del curso de inteligencia artificial y el landing page del curso. Un feliz día, que estén muy bien, y por supuesto cuídense mucho, y esperamos verlos el día 21 de enero en nuestro curso de inteligencia artificial. Hasta pronto, gracias.